Perfecto. Ahí va. Ahí va. Ahí Ah, y ahí está. no te recarga ningún recurso. ¿Está? Bien. Bueno, Ahí. está grabando. Gracias, Alejandro. My pleasure. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, bienvenidos a todas, a Débora. No sé si hay alguien más que ande por ahí que no suele estar por acá. La idea de este Lab Meeting es presentar un poco Lab JS, que es una página que nos va a permitir diseñar experimentos online. Y también se pueden correr de forma offline. Y bueno, la idea es un poco presentar eso y mostrarles cómo se puede diseñar un experimento de forma sencilla para que lo puedan hacer y para que puedan después implementarlo en el caso de ustedes en lo que quieran. Bien, vamos a comenzar entonces. A ver si... si minimizo acá, no me estaría dejando pasar. No. ¿Apareció un dibujo? Sí. Ok. No, no era la idea. Soy yo, pero soy yo porque me diste algún privilegio raro. Ahora lo borro. ¿Sí? No, fui yo que escribí. Ahí va. Bueno. Ahí está. A ver si ahora me deja. Bien. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hablar un poco es sobre las ventajas y desventajas de hacer experimentos online. Después voy a presentar qué es la UJS. Vamos a hablar después de las dos modalidades, offline y online. Luego ver algunas publicaciones que ya están hechas, presentarles también el repositorio de tareas y por último ponernos al diseño de experimentos. ¿Hay alguien que no está muteado, capaz que puede silenciarse? Bien. Bueno, lo primero es que es posible medir en un experimento online, ¿sí? Podemos medir los tiempos de reacción, el desempeño, podemos registrar la voz, el video, podemos hacer cuestionarios, encuestas, ¿sí? Y tienen unas ventajas y otras desventajas que algunas son evidentes, ¿no? La principal ventaja es la rápida recolección de datos, el gran tamaño de muestra, lo que conlleva mayor poder estadístico, no hay necesidad de agendar participantes, es más fácil en algún sentido y más rápido. Y tenemos alcance a poblaciones que no tendríamos en un experimento de laboratorio. Las dos principales desventajas es el bajo control de las condiciones experimentales, ¿sí? Porque no estamos controlando el dispositivo en el cual se está presentando el experimento. Hay interacción social, o puede haberla, hay distractores, las condiciones de estimulación lumínica varían, en fin. Y después tenemos el problema del lag. Hay un lag en el registro de los tiempos de reacción, pero esto es relativamente poco preocupante si se hacen diseños intrasujeto, porque al comparar condiciones en el mismo sujeto se cancelaría este error y en realidad te queda la diferencia de lo que querés estudiar. Y entre grupos, bueno, al ser muy grande el N, no es tanto el problema que introduce este lag, ¿sí? Ahí le dejé un link con replicación de estudios clásicos para que puedan ver que funciona. A su vez, reportan los investigadores que, bueno, los principales motivos por los cuales se meten en investigación online es, como vimos, número de participantes, poder estadístico, velocidad, el costo y la facilidad del estudio. Y los contras principalmente vienen por el lado de que, bueno, no sabemos cómo es el comportamiento del participante y su motivación es difícil también de regular un poco y no podemos responder preguntas que tengan los participantes al momento de realizar el estudio. En este contexto, hace 3 años más o menos, Felix Henninger desarrolla la UJS, que esta página lo que nos va a permitir es diseñar estos experimentos. Tiene un modo que es de Builder, ahora lo vamos a ver en un rato,
pero a su vez nos permite introducir código directamente. O sea, en ese sentido es de alguna forma similar a CyclePy, pero como les decía, nos deja correr experimentos online y también de forma offline. Ahora, en un ratito lo vamos a ver. Bien, en el caso de correr un experimento de forma offline, las tareas las van a ejecutar desde la computadora, como si fuera en el laboratorio, se corren desde una computadora, pero la diferencia es que en la OJS se corre sobre un navegador, no hay que instalar un programa, se corre sobre un navegador que puede ser, por ejemplo, Google Chrome o Firefox, ¿sí? Por otro lado, tenemos la modalidad online, que en este momento está Alfonso implementándola. Actualmente ya podemos empezar a correr experimentos, pero en el correr de estos días vamos a tener un anuncio formal. Pero bueno, Alfonso ya ha logrado correr algún experimento. Está igual en fase de testeo. En el caso de que sea online, obviamente se necesita un servidor que funcione como host. Y bueno, y por esto se necesita que claramente haya algún técnico informático que habilite a hacer eso, porque hay problemas de seguridad y bueno, en fin. Acá les dejé un link a un estudio que explica bastante bien cómo se puede construir un experimento online y cómo es la fase de hosteo y de reclutamiento. Así que pueden después explorarlo. Y esto es para que vean un poquito, bueno, que, a ver, es reciente el lanzamiento de esta plataforma y igual ya tenemos algunos estudios que están saliendo. Hay uno de COVID, por ejemplo, hay otro de toma de decisiones, pero bueno, están en camino. Y inicialmente lo importante es que no hay restricciones en el área de estudio, ¿no? Esas restricciones obviamente que van a estar dependiendo bueno, de lo que quieran investigar, pero en principio es aplicado para diversos campos. A su vez, la OJS ya tiene un repositorio de tareas que están programadas, que están hechas, y que son de libre acceso, o sea que ustedes pueden acceder, pueden bajarlas y pueden editarlas. Que eso es buenísimo porque, nada, facilitan trabajo si se quiere. Ahí tienen algunas de las que hay, como ven hay tareas de atención, de memoria, de toma de decisiones, ¿sí? Bien. Y actualmente la verdad que está bastante muy bien implementado, los tutoriales, tienen tutoriales muy completos desde el inicio hasta el final, para ver cómo trabajar con HTML, con JavaScript, que son el lenguaje de programación en el cual se codifican las tareas. Como yo les decía, se puede trabajar completamente desde el builder, pero como siempre, si hay algún detalle, hay algo más profundo que se quiere realizar, probablemente se tenga que ir a ese código. O capaz que no, que se manejan bien con el builder. Bueno, y la idea ahora es mostrarles con un ejemplo sencillo, con una tarea Struct, cómo podemos diseñar el experimento de forma de que, bueno, puedan después ustedes tener una idea de cómo adaptarlo para sus experimentos. También un poco el objetivo de esto es que se pueda utilizar en la pasantía, en psicología experimental, porque claramente, bueno, bajo las circunstancias del coronavirus, vamos a necesitar alguna forma de realizar tareas y bueno, una de las ideas podría ser realizarlos por acá. Vamos a ir entonces a la página. Bien. Bueno. Esta es la página de Builder de la UJS. ¿Todos ven bien? ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en el panel de la izquierda voy a usar un apuntador. Acá. Ahí está. En el panel de la izquierda lo que tenemos es un símbolo de más que nos permite crear un nuevo elemento dentro de nuestro experimento. ¿Sí? Entonces vamos a crear un elemento y como ven se abren 4
posibilidades. Podemos crear lo que es una pantalla. Esto va a servir para crear estímulos o intervalos. Podemos crear una página de HTML, ¿sí? Que cumple muchas veces las funciones que se pueden hacer con una pantalla de Canvas. Podemos crear una secuencia, ¿sí? Esto lo vamos a utilizar para crear trials. Y tenemos el loop, que lo vamos a necesitar para cuando queramos repetir esos trials, ¿sí? Entonces vamos a crear primero una pantalla de instrucciones sencilla, ¿sí? Y vamos a empezar a introducir algún elemento. Entonces, acá en el panel de abajo tenemos para poder crear los estímulos, básicamente. En este botón de más, que está acá, como ven, les aparece todo lo que pueden hacer. Pueden crear figuras, líneas, pueden introducir textos, pueden introducir imágenes, ¿sí? Estas imágenes las pueden presubir antes y ya después pueden acceder desde acá o tienen alguna otra forma de hacerlo. Pero en principio no tienen límite en lo que respecta a los estímulos posibles. Vamos, bueno, nada más a dejar esto así, para que quede. Y en Behavior, como ven, tienen acá tres opciones: contenido, Behavior y Scripts, ¿sí? En contenido van a crear el estímulo, básicamente. En Behavior van a controlar el tiempo, van a controlar la respuesta a ese estímulo, ¿sí? Script lo pueden utilizar para incorporar algo que ustedes diseñen, ¿sí? Lo van a hacer en JavaScript. Lo pueden incorporar a este estímulo en particular o a este elemento en particular que sería instrucciones, o al que sea. Y pueden elegir en qué momento va a aparecer o se tiene que correr esa fase del código. ¿Tá? Vamos entonces a Behavior y vamos a poner, bueno, que aparezca, por ejemplo, por 1000 milisegundos. ¿Sí? Acá entonces introducen el tiempo que quieren que aparezca ese estímulo. Si no, va a quedar indefinidamente. Vamos a dejarlo sin tiempo, mejor vamos a que sea apretando que la persona pase a la siguiente pantalla. Entonces vamos a Action y vamos a elegir que la persona haga un clic. ¿Sí? En Action, ahí como ven, pueden elegir apretar un botón. Bueno, tienen distintas opciones. Hacer un movimiento con el mouse. ¿Ah? Entonces simplemente con un clic la persona va a pasar a la siguiente pantalla. Lo que tenemos entonces que hacer ahora para crear una tarea Struct, espero que la mayoría estén familiarizados con la tarea Struct, es crear una palabra, básicamente, que va a estar coloreada, ¿no? Ese va a ser nuestro estímulo. Entonces, vamos a crear primero una palabra, con su cruz de fijación. Entonces vamos a agregar varios elementos. Varias screen. Vamos a poner la primera cruz. Después vamos a ponerle estímulo. Y después vamos a ponerle iti. Vamos a poner un intervalo entre el estímulo y la siguiente cruz. ¿Sí? A su vez lo que queremos es que en realidad estos últimos tres elementos estén dentro de un trial que se va a repetir, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a crear un nuevo elemento. En este caso va a ser una secuencia, ¿sí? Ahí van a poder crear un trial. Vamos a crear entonces esta secuencia. La vamos a llamar trial. Y como ven acá les deja una opción que dice si quieren que los elementos dentro del trial vayan siendo seleccionados de forma aleatoria, que el orden sea aleatorio. Nosotros no vamos a querer esto porque queremos que la secuencia sea fija, ¿verdad? Que haya una cruz, que haya un estímulo y después esté el intervalo, el iti. Entonces vamos a dejarlo así. Pero ahora lo que necesitamos es indicarle que nuestros tres elementos estén dentro de trial, ¿sí? Entonces vamos a irlos moviendo de a uno para que entren dentro de trial. Lo seleccionamos.
y los vamos ingresando. Ahora ya están todos dentro del trial. Lo que nos estaría faltando es generar un loop para que este trial se repita, ¿sí? Entonces vamos a agregar un loop. Vamos a la última de las opciones y seleccionamos loop. Entonces acá nos aparece, bueno, la posibilidad de introducir parámetros, ¿sí? Ahora va a ser más fácil de entender cómo los vamos a hacer, pero en el caso de la palabra en la tarea struct, vamos a seleccionar simplemente dos parámetros, que va a ser la palabra, que va a ir variando, ¿sí? Va a ser rojo, verde, amarillo, azul, y el color de esa palabra, ¿no? La tinta, básicamente. Entonces vamos a poner Word y vamos a poner color, ¿sí? Y vamos a hacerlo bien sencillo, vamos a agregar solo dos colores, para que sea bien fácil. La palabra va a ser rojo. Ahí entonces seleccionamos rojo y vamos a poner verde. Lo que están haciendo entonces es crear los estímulos en esta sección. ¿Sí? En la sección de loop crean los estímulos. Vamos ahora en color a ponerle red. Esta sería la condición congruente de la tarea struct, ¿verdad? Vamos a poner green. Pero también nos falta la condición incongruente. En el caso de ustedes pueden tener distintas condiciones. Puede ser que esas condiciones ya las tengan en un CSV, en un archivo, y la OJS les da la oportunidad de subir ese archivo con sus condiciones. Haciendo clic acá, pueden poner import CSV y suben sus propias condiciones, ¿sí? A su vez tienen la posibilidad de generarlas, como en un experimento factorial, ¿tá? Esa es otra opción, acá en Factorial Design, pueden explorar eso también. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente duplicar estas opciones y cambiar el color para la condición incongruente, ¿tá? Entonces, eso lo pueden hacer con este botón que está acá también, y van a poner repeat, en este caso va a ser each row. Y nos abre un panel que nos pregunta cuántas veces queremos repetir estos estímulos. ¿Todos ven el panel? Sí. Bien. Vamos a poner simplemente que sea 2 veces. Entonces se duplicaron los elementos que teníamos, ¿sí? Nuestros ítems. Vamos a cambiar 2 de ellos para que sea incongruente. Vamos a poner una palabra que sea rojo con el color verde y una palabra verde que sea con color rojo. Ahí tenemos nuestro estímulo incongruente, ¿no? Tenemos 2 congruentes y 2 incongruentes. Ya podemos correr un struct normal. Lo siguiente que siempre queremos es, bueno, indicar cómo queremos que se seleccionen esos ítems que vamos a estar presentando en cada trial. Entonces vamos a sample, ¿sí? ¿Cómo vamos a muestrearlos? En este caso está por default seleccionado que se van a utilizar todos. O sea, van a ser nada más que 4 estímulos, 4 trials van a ser en este caso. Pero si ustedes quieren poner más, simplemente ponen acá 140. Y tienen 140 trials, ¿sí? Pero obviamente que tienen que indicarle cómo quieren ir tomando, porque ahora se van a repetir esos elementos que son 4. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tienen acá las distintas opciones. En secuencia, los va a ir presentando como están puestos ahí. Pueden muestrearlos sin repetición y de forma aleatoria. Pueden muestrearlos con repetición y en bloques. O pueden muestrearlos con repetición. ¿Sí? Normalmente interesa utilizar, sería en este caso sin repetición y de forma aleatoria. Perdón, sin reposición. ¿Sí? Yo simplemente voy a dejar 4 para que sea fácil, para que no dure mucho la tarea. Vamos a dejar 4. Y ahí nos habilita una nueva opción, que es simplemente in random order. Dejarlos en forma aleatoria. ¿Tá? Vamos a dejarlo en forma aleatoria, que seleccione esos 4. Bien, lo siguiente sería introducir entonces trial dentro de ese loop. Ya tenemos nuestro loop, ya tenemos a trial, vamos a introducir a trial dentro del loop. Lo arrastramos
y lo metemos dentro del loop y ya está dentro. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es diseñar esos estímulos que no lo hicimos. Entonces, vamos primero con la cruz. Simplemente entonces lo que vamos a hacer es introducir un texto que ya por default va a aparecer en el centro de la pantalla. Vamos al más, text, y ponemos un símbolo de más, y ya funciona como nuestra cruz de fijación. Ahora lo que tenemos que indicarle es cuánto tiempo queremos que aparezca, ¿no? Entonces ahí vamos a Behavior, y le ponemos que aparezca por 1000 milisegundos. ¿Sí? No va a haber ninguna respuesta a la cruz, así que la dejamos así. Vamos ahora a diseñar nuestro estímulo, que en este caso va a ser una palabra. Entonces de vuelta vamos a introducir un texto, pero acá recuerden, pueden ser figuras, pueden ser imágenes, o pueden ser audios, que ahora más tarde les voy a decir cómo es. En este caso lo que pasa es que la palabra es una palabra que va a ir siendo tomada, ¿verdad?, de estos ítems que van a ser aleatorios en cada trial. O sea, no podemos dejar una palabra fija, no podemos dejar rojo, no podemos dejar verde, porque queremos que vaya variando. La forma de indicarle eso es común, va a ser siempre así, es con un símbolo de pesos y vamos a abrir un juego de llaves. ¿Sí? Y lo que le vamos a indicar es un parámetro, que como ya vimos, nosotros indicamos dos parámetros, word y color, la palabra y el color. Y en este caso va a ser la palabra lo que va a ir acá, ¿verdad? La que va a ir variando. Entonces vamos a poner parameters y vamos a poner word. Y con esto ya está pronto. Ya sabe que va a ir tomando la palabra de cada ensayo. ¿Sí? De cada trial. Pero a su vez queremos que varíe el color. Acá abajo, como ven, tienen elementos que les permiten mover la posición del estímulo, ¿sí? Pueden agrandarlo, pueden achicarlo, girarlo. Y también podemos introducirle el color. Vamos a ir entonces a la opción de color. Si ustedes tuvieran un estímulo fijo, que siempre es el mismo, acá simplemente elegirían el color y listo. Pero como también quieren que varíe, vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar un símbolo de pesos y vamos a abrir un juego de llaves, porque va a variar. Ahí me quedó en black. Vamos a ponerlo. Parameters. Opa. Y vamos a poner color, en este caso. Perfecto. Vamos a chequear que esté bien. Sí. Ahí está. Parameters. Color. Entonces ahora ya también le dijimos que el color va a ir variando, ¿verdad? En función del parámetro, del valor que va a tener ese trial en específico. Bien. Pero ahora sí nos importa la respuesta al estímulo porque es lo que vamos a querer registrar, ¿verdad? Vamos a ponerle un tiempo de 1000 milisegundos. Y ahora sí tenemos que introducir cuáles son las posibles respuestas que van a haber a este ensayo, al estímulo en particular. Simplemente van a ser dos, ¿verdad? Vamos a poner una etiqueta que sea red, otra que sea para green. La acción va a ser presionar una tecla, ¿verdad? Key press. Va a ser en la pantalla, así que eso lo dejamos por default. Y vamos a poner que sea dos teclas bien aisladas, la D, la S mejor para el rojo y la L para el verde. ¿Ah? Entonces ya habilitamos la respuesta. Por el momento vamos a dejar esto así. Vamos a ITI. Y vamos a dejar esta pantalla en blanco. Vamos a simplemente agregarle un tiempo a esta pantalla que quede por unos 1000 milisegundos. Y tenemos nuestro primer bosquejo del experimento Stroop. Voy a agregar una pantalla final que indique que terminó el experimento, nada más. ¿Ah? Agregar un texto en el centro que diga gracias. Y vamos a poner que esté por unos 3000 milisegundos. Y pronto.
Vamos a probarlo. Entonces, la ventaja que tiene la OJS en este sentido es que siempre pueden estar apretando el botón de play y ver cómo funciona la tarea que están diseñando. ¿Tá? Vamos a hacer clic ahí. ¿Les apareció la pantalla que me apareció a mí? Bien. Entonces están las instrucciones. ¿Sí? Como ven, se los abre en una nueva ventana del navegador. Están dentro de Google Chrome. Apareció las instrucciones, vamos a apretar un clic. Y apareció nuestra tarea. Fue demasiado rápida, me parece. A ver. Ahí va. Ahí fue más despacio. ¿Sí? Simplemente tenemos nuestros 4 estímulos que habíamos diseñado. Termina el experimento. Y como ven, acá les aparece Download Data. ¿Sí? Esto sirve para cuando ustedes lo vayan a correr de forma local, como en el laboratorio. Cuando lo van a hacer online, estos datos se van a guardar en el servidor. Pero cuando lo corran de forma local, apretando acá en Download Data, se bajaron un CSV donde tienen todos los datos de esa sesión. ¿Tá? Bastante similar a cómo funciona con CircuitPy, por ejemplo. Bien. Tenemos nuestro experimento básico, pero tal vez queramos, por ejemplo, introducir un feedback, ¿no? Es algo que muchas veces nos interesa. Vamos a introducir un feedback muy sencillo, ¿sí? Vamos a ir a estímulo. Vamos a querer algo que nos diga bien o mal para que el participante pueda ajustar su desempeño. Entonces, para eso, dentro de estímulo, vamos a primero indicar cuál es la respuesta correcta que no lo habíamos hecho, ¿sí? Vamos a ir a Correct Response, y en este caso también es un parámetro que ya tenemos, que es el color, ¿verdad?, del estímulo. Puede ser otra cosa, pero en este caso es simplemente el color. Entonces ya tenemos la respuesta correcta. Con eso ya va a quedar registrada la respuesta correcta, ¿sí? De todas formas, igual ya tenemos la respuesta de lo que presiona el participante, entonces podemos fácilmente sacar si respondió bien o si respondió mal. Introduciendo esto va a quedar nada más fácil. Va a decir una columna, true or false, si respondió bien o si respondió mal. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer es en la fase de ITI agregar ese feedback. Nosotros teníamos nada acá, pero lo que vamos a hacer es agregar un texto, un simple texto en el centro, ¿verdad? Que en este caso va a ser el feedback. ¿Cómo vamos a agregar el feedback? Es un poco similar a cómo es el parámetro. Vamos a abrir un juego de llaves, pero en este caso es distinto porque ya no es un parámetro. Ya no es algo fijo que se estableció al arranque del trial. Ahora depende de la respuesta, ¿sí?, del participante. Y esto tiene otro nombre que se llama state. ¿Sí? State punto, y en este caso es correct. ¿Sí? State.correct, y ya tienen un feedback básico, ¿no? En este caso lo que aparecería al participante sería, si responde bien le va a aparecer un true, y si responde mal va a aparecerle un false. Pero esto es poco amigable para el participante, ¿verdad? Porque true o false, si estamos en español, no nos interesa y no queda tan lindo. Tenemos otra forma de introducir algo más amigable, que básicamente vamos a poner una sentencia condicional, ¿sí? Que en este caso se escriben de esta forma, ¿tá? Básicamente le vamos a decir, si state correct es cierto, vamos a introducirle que diga bien, pero si se equivocó, que diga ups. ¿Sí? Bien, entonces ahora en vez de que aparezca true o false, hicimos algo un poco más amigable que va a decir bien o ups. Vamos a probar que esto esté funcionando. Pero antes de probar eso tenemos que hacer algo, que es, la OJS va cargando los distintos elementos dentro de un loop, dentro de un trial, al inicio del trial, antes de que arranque el trial. Y esto nos genera un problema, ¿verdad? Porque en el caso del feedback,
nosotros no tenemos ese elemento hasta que la persona responde. ¿Sí? Necesitamos que se cargue al final, después de que aparece el estímulo, que ahí aparezca el feedback. No podemos precargarlo. Entonces, la forma de indicarle esto es que este elemento quede al final, es en behavior, estamos en iti, behavior, y le vamos a poner simplemente este botón que dice tardy. ¿Sí? Y lo que va a hacer es dejarlo para cargar al final. ¿Está? Entonces, como ven acá, les aparece un relojito al lado de iti que les está indicando que, bueno, que tiene un tiempo específico. Vamos a correrlo. Bien. Dijimos S era rojo y L era verde. Estoy respondiendo bien. Ahora voy a responder mal. Ups. A ver. Ahí va. Ahí respondí mal. ¿Está? Bien. Entonces ahora podemos descargar los datos. ¿Sí? Y les voy a mostrar brevemente un poquito esa salida. Bien. Ahí abrimos el CSV. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Sí? Perfecto. Está. Entonces, vamos a borrar nada más esta columna que me está ocupando mucho espacio y no sirve para nada. La borré. Entonces ahí sale un poquito distinto a como sale en Salcopy, ¿sí? Porque acá lo que les va a aparecer es cada elemento que ustedes presentaron. Todos los elementos les va a aparecer. Entonces, si vemos, la primera línea es de instrucciones. Lo primero fueron las instrucciones. Y después ya arranca el trial, ¿no? Con una cruz, estímulo, iti, termina el trial. Cruz, estímulo, iti, termina el trial. ¿Está? Entonces lo que nos va a interesar a nosotros es en estímulo. ¿Sí? Ahí está nuestra información. Tenemos, nos dice correct, ¿no? Que le invocamos. True, true. Después false. Tenemos cuál era la respuesta correcta y tenemos el tiempo. ¿Sí? Acá en duration nos está indicando el tiempo de respuesta en milisegundos. ¿Bien? Así que ya tenemos todo lo necesario para poder hacer nuestro análisis de datos. Vamos a cerrar acá. Bien. Bueno, y lo último que quería mostrarles es en estímulo, cómo agregar un estímulo auditivo. ¿Sí? Quienes necesiten agregar estímulos auditivos, van por ejemplo a estímulo, en behavior, y acá en el botoncito de más, pueden agregar un estímulo auditivo. ¿Sí? Por ejemplo dice, bueno, sound file, si ustedes ya tienen el estímulo auditivo, tiene acá oscillator, si ustedes quieren crearlo desde la propia página, vamos a poner eso, y tienen, bueno, para ponerle la frecuencia, la duración, qué tipo de estímulo auditivo quieren que sea, ¿sí? No voy a meterme en esto ahora, pero si quieren hacerlo en su experimento, ahí tienen la opción para hacerlo. ¿Está? Y vamos a ver ahora cómo guardar nuestro experimento que ya diseñamos. Ya lo creamos, pero vamos a necesitar guardarlo. ¿Sí? Entonces, para poder hacer eso, simplemente hay que apretar el botón acá del disquito. Y ahí lo que hacen es les baja un archivo que es la tarea que hicieron, que es un archivo .json. Ese archivo, cada vez que ustedes entren al AUJS, simplemente lo que van a hacer es levantarlo. Lo levantan y ya tienen su tarea diseñada. ¿Sí? La que hicieron, la levantan acá, la flechita al lado del disco, ponen Open y levantan ese archivo. ¿Sí? Que es su tarea ya diseñada. Bien. Y lo último es, bueno, ¿cómo bajamos esto para poder hacer un experimento online? Para poder hacer el experimento online,
no vamos a descargar eso, sino vamos a ir a otra de las opciones. Como ven, cuando pueden bajar los datos, acá les pone, por ejemplo, Export for Local Use, Offline Data Collection. En este caso, pueden descargarlo si van a correr el experimento de forma local. ¿Sí? Les va a bajar un archivo comprimido. Dentro de ese archivo comprimido, va a haber un link, un archivo para entrar al navegador. Ese archivo se llama index. Cuando hagan clic ahí, les va a abrir el navegador y lo van a estar corriendo en su computadora de forma local. ¿Sí? Eso para el caso que ustedes quieran correr el experimento como si fuera en un laboratorio, con su computadora de laboratorio. Pero para poder correrlo online tienen diversas opciones. ¿Sí? Y esto, bueno, en nuestro caso lo estamos coordinando con Alfonso. Si quisieran hacerlo por otro lado, tienen diversas posibilidades. ¿Sí? Pueden, por ejemplo, bueno, de esta forma lo hacen ustedes con el Generic Web Host. ¿Sí? Bajan un archivo comprimido también que va a tener un archivo PHP, que es el que les va a permitir hostear el experimento. Esto no lo pueden hacer de forma individual, digamos, porque nada, es un poco peligroso, por decirlo de alguna forma, porque la gente va a poder guardar archivos en su computadora, por decirlo. Pero en nuestro caso, Alfonso esto ya lo está diseñando y dentro de la próxima semana lo vamos a tener pronto. Pero también, si miran, tienen la opción de linkear con, por ejemplo, Hatos, ¿sí? Que es un servidor que está online, que les sirve para administrar sus experimentos, es otra posibilidad. Tienen Pavlovia. Pavlovia es la página de PsychoPy para correr experimentos online, ¿sí? A su vez, PsychoPy les permite crear desde el builder un experimento para poder correr online. El problema es que hay que pagar. Y bueno, en este caso nosotros, la idea es poder hacerlo de forma gratuita, de alguna forma, entonces por eso lo va a hacer Alfonso. Pero bueno, tienen esas opciones también, ¿sí? Bien. Y bueno, creo que eso sería todo. Este es el esquema general. Con esto tienen un poco de las herramientas para poder diseñar sus propios experimentos. Era un poco el objetivo de la meeting. Así que, bueno, por acá yo estaría terminando. Los escucho. Todas las preguntas que tengan. Hola. Sí, te escucho. No, Ger, yo te quiero felicitar por la valentía de hacer un demo en vivo que yo no me hubiera animado a hacer el experimento online. Y y me pareció muy clara la explicación. Simplemente aclarar esto último que decías, que la idea, que lo que vamos a hacer tampoco no es descolgado de lo que estabas explicando, sino que lo que vamos a correr en el servidor es ese PHP backend que habías mostrado. O sea, lo que vamos a hacer es bajar ese PHP backend y lo vamos a subir a un servidor, nada más. No, si el PHP backend ustedes lo bajan y les anda, la idea es que eso mismo lo subimos y listo. No vamos a usar nada fuera de lo que mencionó Germán. O sea que la única utilidad, Alfonso, del servidor es que corre Apache, digamos. ¿Del servidor nuestro? Sí, la No, función de bueno, correrlo a nivel de servidor, si no. vos Bueno, te primero, instalás... sí. No, también los datos quedan guardados en nuestro servidor. Está Si, bien. si lo corremos afuera, van a quedar ahí afuera. Hay que bajarlos, después no sé, ética cómo es, porque los datos van a estar en otro Ok, lado. entendido, está bien. No, yo me refería con respecto a hacerlo local en tu máquina. O sea, si vos te Ah, instalás no, el un... tema. No, es que si lo haces local, solo lo corres vos, digamos, nadie lo ve. Claro, está. Salvo que te pongas un Apache y que les des la dirección de tu máquina, eso va a correr igual. Lo que te quiero decir es que el Y servidor lo no que pasa Claro, implementa. que, es un claro, pasa que tu peligro, pero máquina. podés hacerlo, No, lo que sí. pasa es que Está. tu máquina va a cambiar de IP, no va a tener una IP fija. O sea, ahí tenés que usar DNS o alguna otra cosa, tenés que meter capas
para que Ok. vaya a tu máquina. Ok. Siempre, o sea, en general en esto tienes que usar un servidor, sea lo que sea, digamos. No tiene por qué ser el nuestro, digamos, pero sí algo que tenga una conexión buena y una IP fija, digamos. Esencialmente Ok, eso. entendido. Porque aparte lo que te podría pasar es que por ejemplo, vos apagás tu computadora y si hay alguien que en China quiere correr el experimento, no lo puede correr y a su vez se te sobrecargaría tu computadora de espacio. Entonces, bueno, podría pasarte. Entonces, no está bueno. Y además hay otra cosa, porque nosotros ahora estamos enfocados en una parte de lo que se puede hacer online, digamos, que es específicamente digamos, el builder del Lab.js. Pero, por ejemplo, el Lab.js te permite hacer cosas, digamos, manuales, tipo el coder de CyclePy, y podrías eventualmente usar otra librería o no usar nada. Yo estoy haciendo ahora algunas cosas para después contarles la parte técnica, digamos, de la programación más en detalle de las tareas, y en realidad, si ustedes ya conocen JavaScript, HTML y CSS, lo pueden hacer a mano sin ningún builder, ni coda, ni librería, ni nada, lo hacen y chao. Entonces lo que tiene bueno tener nuestros servidores es que tenemos la flexibilidad ahí corremos lo que nosotros se nos canta. Y la base de Una, datos que se nos canta, porque esto usa un tipo de base de datos, podrías guardar en un CSV derecho viejo y lo guardás y listo, digamos. No se independiza de eso. Esto es como digamos, la puertita, la punta del iceberg, digamos, es la puertita de entrada a los experimentos. Pero hay muchas más posibilidades. una pregunta. ¿Esto permite que muchas personas simultáneamente estén haciendo el experimento? ¿Hay un límite de cuánto bancaría? ¿Tienen idea de eso? Al principio, digamos, el Live.js y todo eso no te limitan nada. La limitación es el servidor, la conexión. La misma limitación es que una página web, digamos. Si vos estás llenando un formulario y vas todo el mundo el último día a llenar el formulario, se sobrecarga. Esto esencialmente es lo mismo. Pero es muy sencillo lo que hace porque, por ejemplo, en los formularios, esas cosas muchas veces hay ida y vuelta. Vos llenás una página, manda el formulario, después hay un ida y vuelta, y no sé qué. Acá el experimento corre en tu máquina, no está corriendo en el servidor. El servidor te manda todo y corre después en la máquina del participante. Y la única interacción que hay después con el servidor es el log file, digamos. Es cada vez que pasa un trial, en paralelo, digamos, a que el tipo está corriendo, porque no es que trancan, en paralelo a que la persona sigue haciendo la tarea, digamos, el navegador del participante en paralelo va mandándole los datos al servidor y el servidor va guardando. Eso es lo único que hay. Gente mandando el log de un momento en el servidor. Y eso es un pedacito de Guarda, texto que... Pregunta. Entonces, por ejemplo, si corre sobre la máquina, depende de las características, o sea, para cosas como, por ejemplo, de atención o de percepción, en el cual vos controlás color o cosas así, eso no tenés manera, porque va a depender del equipo en el que se esté corriendo ese experimento. O sea, el rojo que vos podés, no necesariamente Sí. van a ver el mismo rojo o el mismo contraste entre estímulos, digo, porque hay cosas que esto seguro nos limita. No, Sí, son las inclusive, por ejemplo, limitaciones si... intrínsecas de hacer un experimento online, ¿no? O sea, porque lo van a poder capaz correr desde el celular, desde la computadora, con distintas condiciones de brillo. eh, entonces, bueno, eran las limitaciones que hablábamos un poco al inicio de hacerlo online. Ujú. una No es lo mismo que te pregunta, va a una correr en un pregunta, iPhone Alfonso. Sí. Perdón, no, ¿graba en MySQL o en cualquier base de datos que vos le pongas al servidor? ¿Es independiente? Lo que pasa es que JSON, ¿no? Me no, perdí, perdón. no es JSON. Este formato, digamos, del PHP backend, esa opción específica, lo que te hace es, te genera JS, HTML y CSS que corre del lado del participante y te genera un Sí, PHP que es el que corre del lado del servidor. Ese sí, PHP guarda los datos en un SQLite. Es un archivo SQLite que ahí está la base de datos. Vos te bajás ese SQLite y
es como lo procesás como quieras. Digamos. En este caso usa SQLite. Lo que pasa que eso va explicación. escribiendo trial to trial sobre ese Sí. SQLite a nivel de servidor. Es un archivo Sí. abierto que va escribiendo. Sí. Está. En Lo cada que momento, pasa o sea, es, lo abre, escribe y lo cierra. Lo abre, ahí lo va. escribe y lo cierra. No tenemos prueba de estrés en términos de concurrencia, que era lo que preguntaba Ale. Es decir, si tenemos 1000 usuarios disparando trials a la vez, vos decís que el server nuestro banca 1000 archivos abiertos con escrituras. No, es el mismo archivo. Ah, es el mismo archivo abierto. Ah, es es la como misma una base base de de datos. datos, entonces, es la misma Es base. como una base de datos en un archivo. Es la Ah. misma, es el mismo formato que se usa en los celulares. En los Ok, celulares, ok. ustedes tienen una base de datos que es un SQLite. ¿Y tenés idea de Eventualmente, concurrencia? ¿Te acordás que tuvimos ese no, problema con muchos usuarios en MySQL cuando teníamos mucha concurrencia? Por eso la pregunta. claro. No tenemos pruebas de estrés ahí, porque en realidad también ahí esto corre en una máquina virtual que tiene asignada una memoria. Eventualmente se le podría asignar más memoria, más procesador. Después esto es en SQLite, que lo que hace es leer y escribir, recibe lo del Apache y lo escribe en disco. Inmediatamente. Otra opción podría ser de repente manejar alguna base de datos un poco más sofisticada, tipo MySQL o Postgres, que capaz es un poquito más eficiente. Eventualmente se podría manejar, hay otros formatos de base de datos que son en RAM y que eso es como lo más performante, lo único que cada tanto tenés que persistirlo Que al limpiar. disco porque eso está en la Claro. RAM. No, limpiar no, Claro. tenés que guardarlo al disco porque eso está en la RAM. Sí, sí, Digamos, ahí se puede limpiar la sofistic- RAM, quiero decir. O sea, bajarlo a disco y limpiar la RAM. Está. Claro, porque si no se te... Pero esa no tenemos prueba de carga de usuario. Igual ya te digo, no es mucho porque es eso, es cada log de cada trial de cada persona que es un pedacito, eso sí es un JSON. Un JSON que va guardado, digamos, en el SQLite. Ok, gracias. ¿Más preguntas? Gente, a mí me gustaría hablar un poco de consideraciones no tanto de implementación, sino de qué implica pasar a experimentos online. Capaz que hay gente con más experiencia, pero hay gente que nunca hizo nada online. Y pongo que cambia un poco el paradigma. El paradigma de una situación experimental es un paradigma de situación controlada. Uno calibra el monitor, calibra el discurso, la interacción con el participante, y cada participante como que vale oro y se lo hace, ¿no?, hacer la mayor cantidad de tries posibles y se chequea si el tiempo de reacción está bien, si la respuesta está bien. O sea, hay mucho ajuste para que cada dato tenga el menor ruido posible y el experimento sea lo más parecido a lo que uno tiene en la mente. Y acá el paradigma es como otro. El paradigma es muchos datos. No importa si son ruidosos, si el participante de repente se duerme o... No es que no importe, porque hay que lidiar con el problema añadido de datos sucios, hay que procesar mucho más, limpiar más. La consigna de que bueno, en realidad hay dos maneras de hacer experimentos online. O vos contactás a los participantes, como siempre, le haces un seguimiento Zoom o lo que sea, y en vez de tenerlos en el laboratorio, los haces en su casa, hagan a interactuar con ellos con la web. Eso tiene un costo, y es como hacer lo mismo en el laboratorio en la casa, solo que tenés menos control, obviamente, sobre todo el entorno. Y la otra es más bien el Big Data, o el Medium Data. Es, bueno, largo esto online, lo tengo que hacer medio viral, lo tengo que hacer que a la gente le guste hacer la tarea, que tenga una motivación intrínseca en hacer la tarea. Entonces el problema de la motivación lo podés a volver un juego, no necesariamente que sea linda la tarea en sí misma, sino que te devuelva algo. Tareas que te pueden decir, hay como consignas de juego del plan, evalúa tu capacidad de vocabulario, qué tan rápido sos con el cerebro, ¿no? Cosas así que te den un número al final, un feedback, como para poder compartir en redes sociales y decir, yo me saqué 45, a ver quién me gana. Esas son las estrategias clásicas que se han visto que funcionan a la hora de de reclutar muchos participantes.
Al tener muchos participantes, que a la gente le guste, lo que me ha pasado con la tarea de asociación libre de palabras es una cosa re chota, pero es placentero. Los participantes, muchos, dicen, me re divertí, me encantó, entonces lo comparten en redes sociales, lo hacen varias veces, y uno lo que tiene es mucha gente, con de repente no mucho rato, pues en este paradigma las tareas tienen que ser más bien cortas, con relativamente pocos ensayos, para que la gente no se embole, no se pudra, y tener un feedback, una recompensa al final, cosa de que la cuestión se viralice un poco y tener muchos ensayos. Entonces, a partir de esa pérdida de control y esa masificación en el número de datos que uno puede tener a lo largo del tiempo, tiene datos más ruidosos, pero tiene más datos. Y entonces, siempre una tendencia que se ve es que cuando uno tiene muchos datos, si no son estrepitosamente ruidosos, la relación señal-ruido igual se empieza a equilibrar ese lado de la señal. Empezás a ver señales que están en los datos, que si tienes una muestra chica, mucho más complicado verlo, pero si tienes una muestra de miles de participantes, empieza a haber un patrón. Otro argumento a favor de los experimentos online es que suelen ser ecológicamente un poco más válidos, porque las condiciones son menos controladas y porque en general llegás a tipos de participantes que es más difícil llegar desde el laboratorio. Entonces, tiene esa otra cuestión hacia explorar, que hay veces que hay preguntas que se pueden reconvertir o por lo menos complementar un estudio en situaciones más de laboratorio controladas con un estudio de este tipo. Entonces, empezar a hacer cosas online también tiene una cuestión de paradigma o de pensar en qué tipo de preguntas o qué tipo de datos voy a obtener, más allá de la implementación, que me parece que está útil, y como tantas cosas, me parece a mí, de esta situación así pandémica, es algo que no surgió con la pandemia, los experimentos online, igual que Zoom, Skype, las videollamadas, pero ni la aula invertida, pero como que vienen para quedarse cada vez más. O sea, cada vez más estamos como complementando por lo menos estudios presenciales con este tipo de métodos online, porque tiene ventajas de estas que dije, ¿no? Básicamente masividad, colecta de muchos datos, y un poco más de validez ecológica me parece a mí en general, por el tipo de demografía en la que llegás y la robustez del fenómeno. Si vos descubrís un fenómeno en un experimento online, presumiblemente es más robusto, porque si vos variás condiciones de contexto y sigue apareciendo, es que, bueno, el fenómeno está ahí. Creo que una idea que puede estar buena en eso que dice Álvaro es tener metidos en el medio de la tarea y cada tanto algunos como little experiments de control de algo, que digas, bueno, a ver, por ejemplo, yo qué sé, la gente sabe cuánto es no sé, experimentos de TR, de decisión léxica o cosas por el estilo muy fáciles de medir, que digas, bueno, la gente está respondiendo, la máquina más o menos anda, tener alguna cosa de ese estilo que vos cada tanto testees, que la máquina que corrió ese experimento realmente mide eso, que bueno, que la persona lo hizo con cierta atención, etcétera. Capaz que hay algún tipo de, así como metemos en los experimentos como tareas de control, meter tareas de control o little experiments, pues yo diría que a veces pueden ser como la pantalla, que en los juegos es como otro campito, podría ser como una forma de asegurarte que la gente y que los datos que estás obteniendo no son ruido, y eventualmente te podría permitir decir, bueno, todos los que no pasaron este umbral en este experimento para afuera. Sí, yo tenía una idea que se engancha un poco con lo de Juan, pero que viene inspirada por lo de Álvaro, que es, esto tiene mucho que ver con nuestra historia, pero nosotros en algún momento estábamos todos en lo mismo, después nos dividimos en líneas, y ahora el CIPSI tiene varias líneas, y por suerte ya de segunda y tercera generación. Este cambio de tendencia del que hablaba Álvaro, y las posibilidades estas, como la herramienta que presentó Germán hoy, nos permiten también como una vuelta a cierta unión, por lo menos en el sentido, y esa era la idea que quería tirar para pensar, de tener una web implementada de experimentos a nivel de laboratorio.
Es decir, independientemente de que cada línea empiece a desarrollar sus experimentos, uno podría estar pensando, como tienen otros laboratorios más temáticos en el mundo, en venir a hacer nuestros experimentos. Y que haya una especie de recolección permanente y un, obviamente, posterior filtrado, que era de lo que hablaba Álvaro, independientemente de que después haya como olas de propaganda específicas sobre estudios específicos. Pero, a ver, dicho de otra manera, capaz que tiene que haber un Stroop permanente en la web del CIPSI. Capaz que tiene que haber un ANS permanente en la web del CIPSI, unido a datos sociodemográficos, sexo, edad, no sé qué, no sé cuánto, que nos permita ir teniendo como una base de datos general que podríamos estar usando, por lo menos como para difusión de nuestro trabajo en términos más de la nueva época, como dice Álvaro. ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé si... Sí, de hecho, yo ya estoy transitando un poco esa dirección debido a mis colaboraciones, pero la verdad que tu intervención me hace pensar que el CIPSI tiene que tener eso.